Hola Sagitario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mis queridísimos amigos y amigas de Sagitario, aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, agradecida por tu maravillosa presencia, por esas energías tuyas tan bellas. Ay, Sagitario, deja que me presente. Qué bonito. Se han volteado dos oráculos para ti de este mazo y yo no soy quien para decir que no. Si hay un mensaje para ti, porque lo voy a hacer. Así que vamos a ello. Aquí tenemos los dos. Me encantan ambos. 42, número 4. Qué belleza, 424, 422. Qué número tan bonito. El número 10 también se hace presente y el número 1 por suma teosófica. Tenemos aquí corta madera. Gracias para ti, Sagitario. Y el poder superior han querido salir así para ti, pero en seco, ¿no? Generalmente cuando sale este oráculo de corta madera suele salir así, de un solo brinco, ¿no? Esto te está hablando de una energía para que vas a tener esta semana, Sagitario, de poder dar frente a todas aquellas energías, a todas aquellas personas que han podido estar en tu entorno con cierta energía un tanto oscura, un tanto negativa. Vas a tener la fuerza para repelerlos, para alejarlos de tu entorno, para plantarles cara, decirles, oye, mira, ya tú a mí no me sigues chupando el calcio, la energía. Te agradezco que mantengas un límite, te agradezco mucho todo, pero no quiero que estés en mi camino, en mi presencia. Esto me está hablando de esa gente fastidiosa, esa gente que se disfraza de falsas amistades, esa gente que nos ríe, nos sonríe de una manera... así que tú sabes, Sagitario, que tú sientes que, bueno, esa gente tú le vas a decir, mira, necesito, por favor, que te mantengas alejado de mi camino. No quiero que me molestes más. Esto me está hablando de poner límites, de decir, hasta aquí llegaste, hasta aquí te lo permití. Hay cosas sagradas, hay cosas benditas que no se pueden tocar. Y si estas personas osan hacerlo, pues tú tienes todo el derecho de protegerte con tu poder superior, de decir, hasta aquí llegaste, vas a hacer que no. Adiós, bacalao, adiós. Y espero no volverte a ver nunca más en mi vida. Y esta gente va a desaparecer así, mira, por arte de magia. Porque son personas, aparte de lo que son cobardes. Son personas que no tienen personalidad. Son personas que así como llegan, se van y llegan a molestar. Así que me encanta esta energía para ti, Sagitario. Yo sé que tú ya estás pensando, ya tú tienes en la frente, así entre ceja y ceja, esa persona de que te estoy hablando. Puede ser un compañero de estudio, de trabajo, un vecino. Vecinos, de verdad. Una amistad, entre comillas, porque eso no son amistades. Esta gente que no nada más lo que esperes para verte, para preguntarte cosas, para después tergiversarlas, para después, adiós con esas energías. Tenemos aquí también la energía de abandono. Mira, fíjate qué fuerte, Sagitario. Te estoy hablando de esto y me están diciendo ahora mismo con el número 9, también se presente para ti, abandona los círculos habituales y rodéate de tus verdaderos compañeros. Mira, más claro, el agua, si es posible. Abandona ciertos círculos, ciertas situaciones, cierto grupo de personas, no por el general, sino en particular ciertas personas que están allí, que no te están aportando, te están restando energía, te están chupando la energía, te están haciendo sentir cansado, cansada, debilitado, como que sales de allí después de conversar con esta gente como que con dolor de cabeza, con sensación de pesar. Mira, aléjate de estos círculos por un tiempo. No tiene por qué ser para siempre. Y lo más importante, no tienes que dar explicaciones, Sagitario. No hace falta. No hace falta. Tus amigos, de verdad, no necesitan explicaciones. Y los idiotas, pues mira, que se lo pregunten a quien ellos quieran. Vamos a sacar aquí este tarot. Fue el primero que conseguí, así que vamos con él para ti esta semana, mis sagitarianos del alma, preciosos. Amigos entrañables, gente linda, gente trabajadora. Ay, que Sagitario, estás. Mira qué belleza. Un 7 de verano. Ahora mismo es el momento de dejar, de posponer ciertas cosas que has venido posponiendo y de tomar decisiones. Que, fíjate algo, vas a establecer prioridades esta semana, Sagitario. Vas a estar estableciendo prioridades. Vas a estar avanzando. Vas a poder avanzar una vez que tú establezcas prioridades.
a corta madera, así con carácter, con fuerza de voluntad, echando para adelante, claro que sí. Si tú necesitas investigar, estudiar algo, pues en adelante, estúdialo, investígalo, averígualo, prepárate, ilústrate sobre un tema. Si tienes que apartarte un tiempo para estudiar y dedicarte a crecer tú, pues bendito sea ese tiempo, no pasa nada, tus amigos lo van a entender, la gente que te ama lo va a entender, pero primero tú, en tus proyectos, primero tú en tu evolución de vida. Señor, no analices en exceso las cosas, no pienses de más, haz lo que te indica tu corazón en este momento, escucha lo que está vibrando dentro de ti. Sagitario, qué hermosa energía, tenemos aquí más energías bellas para ti. Te están hablando más de lo que te estoy diciendo, de que seas precavido, de que no vivas pegado ni a un extremo ni al otro, o tampoco te pongas en una situación de ver las cosas blancas y negras. Hay matices, hay colores intermedios. Considera que, bueno, por ejemplo, si gastaste un dinero, bueno, empieza a ahorrar. Empieza a ahorrar también en exceso. Si se te fue de las manos un gasto por un capricho, que dices, wow, esos gastos que hacemos de repente y después decimos, ay, madre mía, se me fue de las manos. Pues no te preocupes, no pasa nada. Disfruta lo que compraste, lo que viviste, pero ahora ahorra. Ahorra. El 4 de otoño nos está diciendo, el 4 de oro nos habla de que ahorres, de que guardes pan para mayo y pasto para tu caballo. Y esta energía no es carencia. En lo absoluto. Yo no estoy de acuerdo con que ahorrar y ser precavido sea una mentalidad carente. Todo lo contrario, es vivir en abundancia y garantizarnos esa abundancia. Sí, señor. Si te dedicas de repente un tiempo a nivel emocional, también se puede aplicar. Si sientes que has estado un tiempo alejado de la productividad, que has dejado de producir dinero, porque te has dedicado más a estar contigo, te has dedicado a crecer tú como persona, pues bendícelo, Sagitario. Gracias por eso, ese tiempo que me he podido permitir para crecer, para avanzar, o dátelo. Si lo necesitas, dátelo. No te quejes. No digas, es que tengo un mes, 2 meses que no produzco, me estoy comiendo mis ahorros y ahora ¿qué voy a hacer? Vas a salir repotenciado, repotenciada. Vas a salir comiéndote el mundo con las energías renovadas. Es importante que nos dediquemos a amor. No somos unas máquinas de producir dinero. Somos más que eso. Somos seres humanos en luz. Yo sé que hay deudas, yo sé que hay compromisos para pagar. Yo todo eso lo sé. Pero si no atendemos a esta máquina, esta gallinita de los huevos de oro que somos nosotros, si no le damos un tiempo de reparación, de reseteo, de tranquilidad, de paz, de cultivarla, esa gallinita de los huevos de oro va a morir. Y no va a haber ni gallina ni huevos. Así que vamos a darnos un tiempo para relajarnos, para meditar, para descansar. Esto es un mensaje que se está llegando a Sagitario bastante fuerte a nivel de tarot. Muchos de mis Sagitarios merecen un tiempo de vacaciones, de relax, de descanso, de alejarse, retirarse. 1, 2, 3, 4 días, lo que tú consideres, de ciertas energías turbulentas. Es muy importante que te dejes ese cariño a ti, que también ahorres en ti, ahorres en tus energías. Rompe muros, rompe situaciones que posiblemente te han venido causando tristeza, dolor, agobio. Rompe con esas energías. Vamos a sacar una tercera carta. Tenemos aquí, fíjate que tenemos aquí un caballero. Tenemos un caballero en tu vida. Tenemos un caballero de espadas. Aquí se te está indicando que te prepares, Sagitario. Prepárate esta semana para ver cómo aquello que tú deseas llega a tu vida. Para aquello que tú hace mucho tiempo has estado trabajando, has estado deseando, se manifiesta en tu vida justo en el momento en que tú decides guardar la calma. Justo en el momento en el que tú decides respirar y meditar. Es cuando más rápido llegan esas energías a ti. Aquí te vienen energías de decisión, te vienen energías de motivación, energías de avance, de prosperidad. Llegan mensajes a ti. Para muchos de mis Sagitarios posiblemente estén siendo como stalkeados. Ten cuidado con tus redes sociales. Posiblemente me están diciendo que puedas estar siendo víctima de estas personas que quieren ver un poquito más allá de tu vida, quieran saber de ti por medio de redes sociales. Ten cuidado con lo que publicas, ten cuidado con lo que comentes. No comentes más allá de la cuenta. No le des tela que cortar a la gente. No le des tela que cortar a la gente. Es muy bonito mantenerlo protegida, las cosas valiosas protegidas. Es muy importante. Porque uno nunca sabe la gente que esté mirando
la felicidad de uno y los deseos que eso provoca en esas personas. Así que uno mantiene sus energías, sus cosas bonitas, valiosas, hijos, familia, pareja, en una burbujita, protegidos, lejos de la vista de seres que tú me entiendes, ¿verdad? Oh. Es importante que esta situación, fíjate que se te va a estar exigiendo algo en este momento. Puede ser que vas a estar eligiendo algo con lógica e intelecto. Puede ser que vayas a estar pasando por encima de tus emociones para tomar decisiones con rapidez, con velocidad. Eso también me lo están diciendo para ti, Sagitario. Wow, qué lectura más potente, qué lectura más bonita, Sagitario. Me encanta esta impronta tuya. Yo veo este caballero de invierno, aunque por el palo que es espadas, es aire. Pero sí es verdad que al yo ver un caballo así, tú eres fuego, pero yo no puedo evitar pensar en Sagitario. A todo galope, Sagitario. A todo galope. Vamos a sacar unas pocas letras para ti. Estas letras pueden estar en el nombre, el apellido, en el apodo, o también de alguna persona, o una circunstancia, situación, evento. Tómalo como te resuene. La letra D, la letra E y la letra I. Unos dijecitos de poder para mis sagitarianos. Ay, mensaje para Sagitario. Tenemos aquí la espada. Esta daga me encanta. Definitivamente yo cada vez... Mira qué cantidad de dijes tengo yo. Un montón. Y ella siempre me sale. Yo la voy a terminar tomando para colocarme en un colgante. Esta es una espada muy linda, una daga que nos habla de cortar con aquellas cosas de limpieza energética. También nos está hablando de limpieza energética, de limpiar, de hacer una limpia energética, de zanjar algo, de cortar con una energía y barrerla. Así, mira, así, con la escobita, barrerla. Hacerte algún tipo de baño con hierbas, con romero, con salvia, con ruda, de protección. Es importante. Tenemos aquí un caballito de mar, qué belleza, me encanta el caballito de mar, amo su energía, es una resiliencia, es el amor a la familia, es la entrega constante y permanente, es el amor que todo lo da, el amor sin nada que esperar, es esa entrega. Pero así como tú amas a los demás, amate a ti también, Sagitario. Tenemos aquí este corazoncito que nos está dando precisamente de ese permiso que tienes que darte para llenar tu corazón, para que no quede ningún huequito vacío, para que te nutras, para que te alimentes de lo mejor que está para llegar en tu vida, para que te mimes, te consientas, te cuides y te hagas sentir maravilloso y maravillosa porque lo mereces. Mis guerreros, mis guerreras sagitarianas, los quiero mucho y lo saben. Está de más que se los diga, pero nunca me cansaré de repetirlo. Así que si te ha gustado esta lectura, pues dame un like, suscríbete, comenta. Y si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber en la cajita de comentarios y enseguida lo hacemos realidad. Te quiero mucho, Sagitario. Mil bendiciones. Hasta la próxima semana.